Hola chicos y chicas, bueno, hemos llegado a la última clase de este espacio de Literatura Argentina 2 y en esta clase, en este encuentro, lo que vamos a hacer es analizar un poco una de las obras que vamos a ver que cierra un poco la gauchesca, que es Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes. Antes de empezar el análisis de la obra, déjenme recordarles que Ricardo Huiraldes es un intelectual muy importante de la época. Pertenece al grupo de Florida, no sé si se acuerdan en la clase en la que hablamos de Florida y Boedo. Es periodista, es abogado, ocupa algunos lugares públicos a lo largo de su vida, pero sobre todo es un narrador que va a publicar no numerosas obras, pero sí obras que han quedado dentro de la historia de la literatura, como son algunos cuentos, antologías de cuentos y su novela, entre otras, Don Segundo Sombra, que va a ser un poco digamos, el final o la culminación, según la crítica, de lo que va a ser la gauchesca en la Argentina. Si tuviéramos que situar la novela, podríamos decir que entre los años 1926 y 1927 aparecieron dos obras que marcaron un quiebre en el desarrollo de esta narrativa argentina. Por un lado, Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes, que como dijimos cierra el ciclo de la literatura gauchesca, dándole vuelta, en más de un sentido, al género. Ya vamos a ver por qué. Y la otra es una novela de la que ya hablamos anteriormente, es El juguete rabioso de Roberto Ar, que abrió posibilidades para la novela urbana y bueno, introdujo también elementos estéticos y temáticos totalmente nuevos. Si le han tenido el gusto de leerla, verán que es casi está en las antípodas de lo que es justamente esta novela de Ricardo Huiraldes. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de Don Segundo Sombra, y podríamos decir que el ciclo de la literatura gauchesca atravesó varias etapas. Entre esa novela que abre y esa otra que cierra, la que abre ya la vimos cuando vimos Ar, y ahora vamos a ver justamente Don Segundo Sombra, que cierra un periodo que vamos a ver en algún momento, que tiene antecedentes que ya también hemos visto. En el caso de esta literatura gauchesca, podemos decir que atravesó varias etapas, desde los principios y en los textos de Hilario Escasubi, de la década de 1840, eso lo vimos en Argentina 1, pasando por la obra más importante, que podríamos decir que es el Martín Fierro, tanto la primera y la segunda parte de 1872 y 1879 respectivamente. Hasta, bueno, los textos de Eduardo Gutiérrez, que no vimos en esta materia, pero que también, si quieren y les interesa la gauchesca, pueden leer, que se publicaban en formato de folletín, como muchas de estas obras, y por lo general relataban aventuras del gaucho fuera de la ley. Fíjense que ya esta temática está presente. Tanto Hormiga Negra, que son 23 capítulos, como Juan Moreira, publicada entre 1879 y 1880, se suele clasificar dentro de este criollismo. Esta literatura tenía obviamente un público muy numeroso entre los lectores de las clases populares. ¿Se acuerdan que hablábamos de los pulperos, de los comerciantes? Pero obviamente entre todo ese público estaba obviamente ese público iletrado o analfabeto. Entonces esto hace, o motiva en realidad, que en general fuera una literatura despreciada. Es más, en tanto que en muchos círculos no se la consideraba ni siquiera literatura seria. Durante la década de 1910, al calor de la celebración justamente del centenario de la Revolución de Mayo, esta temática de lo nacional se recuperó como un valor. O sea, uno de los temas prioritarios para los intelectuales y políticos de esta época fue la integración de los inmigrantes, primeramente en un país que crecía gracias al desarrollo de la producción agropecuaria, por ejemplo, pero con un gran nivel de conflicto social, ya que esa inmigración y esa superpoblación causaba caos, sobre todo en las ciudades. Obviamente esto está unado con los bajos salarios, las malas condiciones de vida de los trabajadores, las ideologías políticas que venían de otros lugares, como el anarquismo, por ejemplo, que después va a explotar en 1930. Se pensaba en ese momento en un modelo de país que fuera capaz de integrar y asimilar
a los recién llegados a una cultura nacional. Pero esa asimilación muchas veces llevaba a la violencia, y por ahí eso es un poco lo que hay que destacar. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de esta época, tenemos que referirnos particularmente a algunos hechos históricos que yo les voy a pedir que refresquen quizás en una línea temporal y cronológica que se puedan hacer cada vez que vayan a empezar a ver una obra, porque esto va a ayudar mucho a la comprensión integral de todas las obras que estamos viendo. En ese sentido, los antecedentes de cada una de las obras van a constituir obviamente un contexto histórico muy importante que hay que tener y manejar. Bueno, ¿por qué un gaucho transformado? Porque cuando nosotros veíamos el Martín Fierro, veíamos que era un gaucho, sobre todo en la primera parte, rebelde, matrero, que no se avenía a esta nueva sociedad, a estas leyes que intentaban apresarlo, que intentaban transformarlo en otro. Entonces, el Martín Fierro, en la segunda parte, que ya está rehabilitado y convertido en poema nacional por Leopoldo Lugones, en ese ciclo de conferencias del Payador, se convirtió en el gran poema nacional, y el gaucho, entonces, ya ahora rehabilitado y convertido, se va a convertir, valga la redundancia, en el tipo argentino ideal. Entonces vamos a tener esta figura, como un símbolo de identidad nacional. Los segundos sombras fue el libro, entonces, en que una década después el gaucho aparece ya completamente transformado, convertido de delincuente en un arquetipo de los valores nacionales. Está ambientada en el campo, en la Pampa. Cuenta el acercamiento de su protagonista, que es un joven, muy joven, de 14 años, Fabio Cáceres, a la vida virtuosa y verdadera. Entonces este gaucho que va a presentar Guiraldes es el gaucho domesticado, el gaucho que ha sido asimilado por una sociedad y que se puede llegar a convertir en parte de ese nuevo modelo que la época pretendía. Vamos un poco al argumento y al personaje que le da el nombre a la novela. Básicamente la novela de Guiraldes comienza cuando el protagonista, ya dijimos, Fabio Cáceres, de unos 14 años, criado por sus tías, huérfano, abandona el pueblo para seguir al que será su mentor y su guía. El gaucho, obviamente, que casi es bastante mayor y que le va a dar nombre al libro. Se hace arriero. Durante 5 años va a aprender todos los oficios del gaucho, pero lo más importante son las enseñanzas que le va a dejar o que le va a transmitir don Segundo Sombra. Esas enseñanzas condensan un cúmulo de virtudes tradicionalmente atribuidas al gaucho, que por ejemplo puede ser o debería ser leal, sincero, valiente, reservado. Esas son las condiciones que don Segundo Sombra reúne como personaje, que lo hacen casi como su nombre lo indica, una sombra. El mismo Guiraldes reconoce que si bien el personaje estaba basado y tomaba el nombre de un personaje real, era ante todas las cosas un arquetipo que él había querido crear. Don Segundo conserva la independencia y la libertad de los protagonistas de esa literatura gauchesca tradicional. O sea, él se traslada, va de trabajo en trabajo, no tiene, eso sí, lo que tiene Martín Fierro, sobre todo en la primera parte, los conflictos con el Estado. Él va a viajar, se va a mover en una pampa pacífica, esencial, casi yo diría más metafísica que real, donde aún no se asoma la técnica que terminaría desplazando al gaucho, que justamente va a ser esta llegada después ya de los frigoríficos, de un montón de tecnología que va a terminar, de alguna manera, de alienar a esta clase social. Bueno, el discípulo y pupilo se establece una relación con este personaje. Por eso lo que yo les pongo acá es justamente la idea de la dinámica, del dúo literario. O sea, esto de
de motivo literario que tiene que ver, por ejemplo, con Don Quijote, con Sancho, o lo hemos visto en muchas obras, se va a repetir en Don Segundo con Fabio y Don Segundo Sombra. Básicamente se establece entre ellos una relación que va a decir Martín Prieto de paideia, o sea, una relación casi paternal mediante la que Fabio asimila esas virtudes gauchas y se convierte en un hombre virtuoso y prudente, va a decir el mismo narrador. El recorrido junto a Don Segundo Sombra es casi un camino ascendente hacia la madurez, y lo que entonces se llamaba el buen sentido es lo que lo va a guiar a través de las distintas aventuras que van a tener hacia lo que va a ser un hombre, digamos, un hombre de bien. Al final llega la revelación, y eso es lo que hace del libro una novela, digamos, tardía, una novela que trata de cerrar un género como fue la gauchesca, porque nosotros nos vamos a enterar como lectores de que Fabio en realidad es un hijo no reconocido de un estanciero, y por lo tanto es heredero y millonario. Entonces esto permite, ¿qué cosa? Y bueno, una reconciliación, brinda una identidad privilegiada casi a este huérfano del principio, y posibilita que el protagonista se integre a esa sociedad, muy entrecomilladamente civilizada, y por añadidura también a las letras, porque él se hace escritor. Entonces, fíjense cómo hay casi como una especie de redención, pero ¿a partir de qué? A partir del descubrimiento de una identidad que está asociada a un linaje, y a un linaje que tiene que ver no solamente con el nombre, sino también con una posición social y económica bastante holgada, porque es hijo de un estanciero. Entonces, con la revelación del origen y de la pertenencia, ¿qué encuentra Fabio? O sea, después de un largo vagabundeo, encuentra lo que se dice su lugar en el mundo. Un lugar para el que está doblemente capacitado. Primero porque, digamos, el privilegio y los derechos heredados. Obviamente que eso le suma el personaje mismo las virtudes populares y campestres que ha conocido por su crianza, o sea, por digamos, por sus aventuras con Don Segundo. Entonces, por un lado, va a ser un latifundista honesto, justo y virtuoso. Fíjense que es la síntesis de lo aristocrático y lo popular. Si se la lee en clave política, sociológica, Don Segundo Sombra propone un modelo de país, y a esto es a lo que por eso se dice que es casi el cierre de este subgénero, una reivindicación del estado de las cosas imperantes y una propuesta, fíjense, de conciliación hacia un futuro que viene, a costa de que los propietarios de la tierra, que son los que manejan en ese momento el país, y no solamente en ese momento, incorporen al poder económico, obviamente, ¿qué cosa? Las virtudes de estos trabajadores, de estos hombres y mujeres que trabajan en el campo. O sea que hay como una especie de síntesis a la que aspira Guiraldes, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mirada ideológica y política dentro de la novela. Para ir cerrando, esa intencionalidad tiene que ver con algunas cuestiones de reconciliación de estos dos universos, que para algunos críticos dicen que es completa. O sea, en los últimos capítulos, Fabio, ¿qué hace? Acepta la paternidad informal de Don Segundo, de hecho decide llamarlo Tata, y se reconcilia con su pasado y origen a través de dos personajes. El estanciero, que es Don Leandro Galván, que fíjense que es un modelo de propietario virtuoso, y su hijo Raucho, ambos personajes de la novela Raucho de 1917 del autor. El último ofrece, ¿qué cosa? Un modelo directo para Fabio, ya que si bien doma caballos y habla como un paisano, a la vez lee inglés y francés y se ocupa de orientarlo en las lecturas que él presume que tiene, que obviamente lo van a llevar posteriormente a convertirse en escritor a Fabio. En el lapso de 3 años, ¿qué pasa con Fabio? Aprende a administrar sus campos, se ilustra de manera acelerada, y en el final, fíjense que el final está marcado por la partida de Don Segundo. Algunos dicen que es el final más poético dentro de la literatura argentina, no se los voy a spoilear, y ese final está marcado, decíamos, con esa partida de Don Segundo. Por eso decíamos que es una novela de ¿qué? De llegada, porque Fabio llega digamos, a lo que es su objetivo en la vida, de recuperación del pasado, porque ahora sabe quién es, y a través de esa recuperación del pasado también de recuperación de su propia identidad. Eso en términos de intención, podríamos decir
de qué es lo que quiere provocar Guiraldes dentro de esos lectores para los que estaba seguida la novela. En el análisis un poquito más duro vamos a tener dos cuestiones para destacar. El lenguaje y uno de los recursos que más utiliza. En el caso del lenguaje vamos a encontrar que hay una alternancia, o lo que se dice un lenguaje mixto. Primero los diálogos como cargados de expresiones y dichos que reproducen el habla rural. Esto tiene que ver mucho con la gauchesca tradicional, recordemos Hernández, Ascasubi, el mismo Bartolomé Hidalgo, en tanto que si nosotros vamos y leemos las descripciones, vamos a ver que van a aparecer metáforas ya más refinadas. O sea, como si el escritor en el que se había convertido Fabio tuviera que usar ese doble registro. O sea, por un lado, escribir bien, y por el otro lado, imitar, en este narrar de su historia, el habla de los gauchos, el habla del campo. Un ejemplo, por ejemplo, a la fiesta, por ejemplo, que se da en una de las fiestas en el campo. Dice, la puerta pegaba con energía sus 4 golpes en el muro, abriéndose a la noche hecha de infinito y de astros, sobre el campo que nada quería saber fuera de su reposo. Los candiles temblaban como viejas, las baldosas preparaban sonido bajo los pies de los zapateadores. Todo se había plegado al macho imperio del rasguido. Fíjense en la descripción, las imágenes que usa, las comparaciones, las metáforas. Es decir, ahí hay un lenguaje mucho más culto, que es el lenguaje que supuestamente Fabio tiene porque ahora es alguien ilustrado, y van a ver que en el transcurso de la novela, en la trama narrativa, se va a usar ese lenguaje más gauchesco. Por el otro lado, dentro de los recursos decíamos las metáforas, las imágenes, las comparaciones, la prosopopeya, que le da obviamente una especie de matiz infantil, casi de cuento de hadas, sobre todo en las historias interpoladas. Ese recurso, bueno, obviamente que produce ingenuidad, ternura, pero a la vez hay una distancia del narrador en la que vemos al adulto por un lado, y al niño o a este joven que justamente empieza a vivir y a transitar sus primeros pasos. ¿Cuál es el resultado de este lenguaje que va de un registro a otro? Y bueno, una doble distancia del narrador respecto de su pasado, o sea, de eso que está contando, y del personaje del narrador respecto de su entorno. O sea, la idea de esa mirada sobre lo que ocurrió, que a lo mejor ya no es parte de mi vida actual. Bien, eso con respecto a a ese lenguaje y a ese trabajo que hay dentro de la novela. Y para terminar, bueno, ¿por qué decimos 2 mundos, un destino? Porque entre las características que hacen que Don Segundo Sombra sea justamente el libro que cierra la gauchesca, se lo considera una obra tardía porque quiere conciliar justamente el mundo de lo que Sarmiento denomina como civilización y barbarie. O sea, la civilización como esos hombres de ciudad, cultos, letrados, que son, digamos, los que van a llevar el país adelante, podríamos decir los dirigentes, y por el otro lado la barbarie, que está obviamente compuesta por indios, por gauchos, por extranjeros o los gringos, como les decían en la época, que son los dirigidos, aquellos que tienen que obedecer a un mandato, a un modelo de país. Lo que hace o trata de hacer Guiraldes es obviamente conciliar estos 2 mundos que están en tensión. Y fíjense lo que dice Borges: si comparamos Don Segundo Sombra con las obras de la tradición gauchesca, lo primero que encontramos son diferencias. Don Segundo Sombra abunda en metáforas de un tipo que no tiene nada que ver con el habla de la campaña, y sí con las metáforas de los cenáculos contemporáneos de Montmartre, que era una ciudad culta de Francia. En cuanto a la fábula, a la historia, es fácil comprobar en ella el influjo de Kipling, cuya acción está en la India y fue escrito a su vez bajo el influjo de Huckleberry Finn de Mark Twain, Epopeya del Mississippi. O sea, lo que él está diciendo que es un ambiente impostado, un ambiente que está inspirado en otras lecturas, en otros lugares, y que está como encorsetado en una historia que pretende ser una de las claves de la identidad nacional que se estaba forjando en la Argentina. Entonces,
podríamos decir que es una obra que tiene ese ambiente artificial y que no resuelve ni narrativa ni estilísticamente la problemática de ubicarse dentro de una literatura nacional. Es el cierre, pero decadente y tardío, de este subgénero de la gauchesca. ¿Tiene un valor literario para su época? Sí. ¿Tiene un sentido ideológico? Sí. Pero desde la perspectiva histórica termina siendo una obra que ha pasado, digamos, un poco al olvido, una obra que se ha dejado de leer y una obra que en sí misma cuenta una muy linda historia, pero a lo mejor falta en esto de, digamos, por la época y por todo lo que se está escribiendo contemporáneamente, queda como antigua, como cerrada en los 10 años anteriores en los que sí la gauchesca tuvo su plenitud. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Obviamente que todo esto se resignifica con la lectura de la novela. Es importante tener la lectura de la novela para poder entender no solamente los apuntes, sino la mirada que tiene Guiraldes en un momento clave, como es 1926, a un año que aparezca El juguete rabioso, que va a ser esa primera novela moderna. Para cerrar un poco el anecdotario, Guiraldes y Art eran grandes amigos. De hecho, Art le dedica El juguete rabioso. Es más, Guiraldes es quien le dice que cambie el título de la vida puerca a El juguete rabioso, y él le hace caso. Así que fíjense, hay todo un nudo biográfico y bibliográfico y de producción y de creación que justamente se va a desenredar entre el 26 y el 27 para darle a la literatura argentina un nuevo destino, una nueva caracterización y unas nuevas líneas estéticas que vamos a seguir viendo seguramente después cuando tengan la literatura argentina 3. Bueno, en esta última clase solamente quería desearles que tengan un feliz receso, que estoy para cualquier consulta, que recuerden que supuestamente vamos a tener algunas clases presenciales para terminar de profundizar algunas cuestiones que han quedado a lo largo del cursado, y espero que haya sido un espacio, una materia entretenida. Obviamente todo esto se viene a completar después con las lecturas que ustedes hagan de las obras, y en el final, en la clase, después del trabajo práctico que vamos a hacer la semana que viene, les voy a dejar el programa con la bibliografía y todas las indicaciones de cómo se puede rendir. Que estén muy bien y espero verlos pronto.